Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar en una transmisión más, porque podemos continuar con esta serie de estudios para matrimonio. Sus servidores, Lucy Quillo de Lechuga y Samuel Lechuga de Quillo, Samuel Lechuga Yáñez. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor nos permite, y ustedes también que pueden acompañarnos. En verdad que ha sido una bendición todo este tiempo que hemos podido estar compartiendo con ustedes. Y bueno, no sé, Lucy, si quieres saludar a los hermanos. No, nada más. ¿Qué tal, hermanos? Nos da gusto estar pues nuevamente con ustedes, rogando al Señor que este tema pueda ser de bendición para sus matrimonios. Amén, hermanos. Eso es lo que anhelamos, que la palabra de Dios pueda ser de bendición, de edificación para nuestras vidas en esta noche. Que este tema, como decía Lucy, pues pueda servir para hacer ajustes en nuestros matrimonios, que el Señor hable a nuestros matrimonios, que el Señor nos ayude a que nuestros matrimonios puedan ser mejores, que puedan funcionar de acuerdo al plan y diseño de Dios para nuestras vidas. Pues bueno, en un momento más vamos a iniciar con el estudio que vamos a estar viendo en esta noche, pero antes queremos invitarles a que nos acompañen a entonar algunos cantos, algunas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a entonar estos cantos. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo y por él soy vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo, Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo y por él soy vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas donde me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Yo he confiado en Cristo y por él soy vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un
Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. Pues hermanos, pues continuamos con nuestro programa y en nuestro programa pues ahora tenemos el tiempo de la enseñanza, del estudio. Esperemos que estén ustedes ya listos, preparados,
con su material, que lo tengan ahí a la mano, un lapicero, que pueden tener su Biblia también, que es muy importante. Y bueno, ¿por qué no, verdad? Una tacita de café o de té o algún chocolatito o ponche, no sé, algo que puedan estar ahí disfrutando. No nos pongamos tan cómodos porque entonces nos dormimos, pero sí que podamos estar tranquilos, relajados y que podamos disfrutar de este tiempo y sobre todo que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, por el plan y diseño maravilloso de nuestro Dios para la humanidad. Amén. Es algo maravilloso. Mientras lo sigamos y funcionemos de acuerdo a ello, tenemos la garantía de que todas las cosas serán mucho mejores, porque así es la garantía que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pues todo lo que Dios ha creado y ha diseñado, lo podemos ver en su palabra, es bueno en gran manera. Esto fue lo que Dios dijo después de que había creado al ser humano y lo había diseñado todas las cosas, incluida la intimidad sexual en el matrimonio, como lo podemos ver en Génesis 1, el versículo 28 y el versículo 31, que dicen así. Ahí voy. Ahí está. 1, 28 y luego el 31. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo, y el 31, ¿eh? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y bueno, aquí vemos la instrucción de nuestro Dios que les dijo que los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos, hablando de esa pues recreación íntima que iban a tener, ¿verdad? Como matrimonio. Y en Romanos 12:2 también se nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, así es, hermanos. El problema no es la voluntad de Dios, el problema no es lo que Dios ha planeado y ha diseñado, ese no es el problema. El problema es cuando nosotros nos alejamos de ese plan, de ese diseño maravilloso que Dios pues ha establecido, como lo comenzaremos a estudiar en cuanto a esta tentación que enfrenta el matrimonio. Ya vamos en la tentación número 22, y esta tentación que vamos a estar estudiando es negarse en vez de recrearse en el amor. Y creo que esto es algo muy importante, es algo que la palabra de Dios nos habla, que el apóstol Pablo exhortó a los corintios y que nos exhorta a nosotros también para no hacerlo. Una vez más, la tentación que vamos a estar estudiando que enfrenta el matrimonio es negarse en vez de recrearse en el amor. Para lo cual queremos invitarles a que nos acompañen y que hagamos la lectura de la porción, pues que vamos a estar estudiando como base allá en 1 Corintios, capítulo 7, y que le pongan ahí una marquita, que le pongan ahí. Bueno, en esta ocasión no vamos a estar yendo así a demasiados o a muchos versículos como en otros estudios. Sí vamos a ver varios, pero bueno, principalmente vamos a estar aquí. Pero queremos de todas maneras que le pongan esa marquita para que sea más fácil que lo podamos encontrar. Y bueno, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y vamos a hacerlo como lo hemos acostumbrado hasta ahora, ¿verdad? En forma alterna. Los varones, junto conmigo, les invito a que me acompañen a leer el versículo 1. Y las damas, junto con Lucy, que puedan leer el versículo 2. Y así al llegar al 6, que podamos unirnos y leer juntos este versículo, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás,
a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Qué importante porción es la que Pablo está tocando aquí y hablando en el área en la cual estamos estudiando del matrimonio, hermanos, pues es algo que no debemos de perder de vista, porque continuamente podemos o somos tentados en el matrimonio a negarnos en vez de recrearnos en el amor. Y es que el impulso sexual es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Así que el sexo, como estaremos viendo en el siguiente estudio dentro de 15 días, es parte del plan y diseño de Dios para el matrimonio. Sobre esto vamos a estar hablando, pero bueno, ya nos estamos adentrando más. Queremos invitarles a que nos acompañen antes de que lo podamos ver, seguir viendo, hacer una oración, a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo y pedirle a nuestro Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe, que como siempre, Él aplique su palabra a nuestra necesidad. Como lo dice Pablo ahí, que aplique lo espiritual a lo espiritual. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe con lo que estamos batallando, Él sabe los pensamientos o la manera de pensar que tenemos. Él quiere renovarnos, quiere transformarnos, así que aprovechemos esta oportunidad, pongámonos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por una oportunidad más, Señor, que nos das para poder meditar y escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que nos dirijas en este estudio, Señor, que podamos concentrarnos, que abras nuestro entendimiento de tal manera, Señor, que podamos comprender tu palabra, que tú tomes control, Señor, de todas las cosas, de las circunstancias, Señor, de cualquier ruido, cualquier distracción, cualquier cosa que pudiera suceder, de tal manera, Señor, que podamos estar meditando, concentrados, Señor, con un corazón bien dispuesto a tu palabra. Guíanos, por favor, dirígenos. Te pedimos que tú cumplas tus propósitos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Solo algunos, como el apóstol Pablo, tienen el don de celibato o continencia, pero la gran mayoría no. De allí que Pablo dice más adelante en la misma porción que estamos leyendo ahí en 1 Corintios 7, dice que es mejor casarse en vez de estarse quemando. Miren, acompáñenos también a leer los versículos 8 y 9, ahí en 1 Corintios 7, y lo leemos juntos. Sí. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y es que en el matrimonio es en el único estado en el que Dios planeó que se disfrutara de la sexualidad y se satisfaciera esta necesidad que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos. Entonces el consejo del apóstol Pablo era que si no tenían este don, era mejor casarse en vez de estarse quemando. Así es, y es que, como lo decía Lucy, es solamente el sexo es algo planeado dentro del marco del matrimonio. Y debido a esto es por lo cual en el versículo 2 que ya leímos, podemos ver que se nos dice que a causa de las fornicaciones, que esto viene del griego porneia, ¿verdad? Que tiene que ver o se refiere a toda la inmoralidad sexual a la cual constantemente estamos siendo tentados, como en ese entonces los corintios, porque era una cultura en donde se estaba avivada la inmoralidad sexual, y llámese relaciones antes del matrimonio, adulterio, pornografía, masturbación y otras muchas perversiones sexuales. Así que ante esto es necesario, el apóstol Pablo nos exhorta, debido a este peligro, a esta constante tentación en cuanto a la inmoralidad sexual, es necesario en primer lugar, como lo decía Lucy, que nos casemos. Si no tenemos ese don de continencia o de celibato, ¿verdad? Lo mejor es casarnos. Dice en el versículo 2, que queremos nuevamente invitarles a que lo lean conmigo, con nosotros, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es lo que está hablando, de casarnos, de vivir en matrimonio. Pues como lo mencionábamos,
el matrimonio es la única provisión, y esto es importante de resaltarlo, es la única provisión de Dios para la satisfacción sexual, porque la satisfacción sexual es un plan de Dios, es lo que Dios ha planeado y diseñado, pero solamente dentro del marco del matrimonio. Ahora, esto no debe ser la única razón o motivación principal para casarse, ¿ok? Ni el objetivo principal, reduciendo el matrimonio a solamente eso, al sexo, sino tiene que ver el amor, que es algo muy importante, que como también estaremos viendo, tiene un clímax en la relación sexual, es como culminar, ¿verdad? Así Lo es. que ya se tiene, ese amor, el uno por el otro, el respeto, Trato considerado, sí, cariñoso. todo, ¿no? Lo que nos une, no solamente el acto sexual, sino es ahí donde se culmina, pues. A causa de todas las tentaciones sexuales a las que estamos expuestos, es necesario, en segundo lugar, que cada uno de los que estamos casados cumplamos con nuestro deber conyugal, y esto nos lo invita aquí en la palabra de Dios Pablo, ¿verdad? En el versículo 3, que nuevamente lo vamos a leer juntos, que dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Es un deber que debemos de cumplir y no dejarlo, ¿verdad?, pasar, sino es recomendable en el matrimonio que se cumpla con este deber. Así es, y es que lo que Pablo está tratando de decir aquí, lo que está enseñando, es que la satisfacción de la necesidad sexual que Dios ha puesto, porque volvemos a repetir, es algo que Dios ha puesto en nosotros, que Dios ha puesto en nuestro cónyuge, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Esa satisfacción, esa necesidad sexual que ha puesto en mí, es una responsabilidad, es un deber de Lucy. Pero lo mismo es esa necesidad sexual que Dios ha puesto en Lucy. Lo que Pablo está diciendo que es mi deber, es mi responsabilidad velar por ello. Y es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros diferentes necesidades, muchas necesidades. Algunas de ellas como la necesidad de Dios. Ese vacío, ese hueco que tenemos en nuestro interior, que solamente Dios lo puede llenar. También la necesidad de amar y ser amados. O sea, no nada más dar, sino también recibir. Así es, que es una necesidad. La necesidad de ser aceptados, de ser acogidos. La necesidad de servir, que le importamos a alguien. Sentir, ¿no? Sentir. Ay, perdón, de sentir que le importamos a alguien. Gracias. Así es, y me importas, mi amor. Sí. Por eso. Sentir que le importamos, sentir que le importamos claro, a alguien, ¿no? La necesidad también de ser atendidos y escuchados, ¿no? Qué importante también esa necesidad. La necesidad de ser valorados y respetados, ¿verdad? Así con ese cariño con que nos corrigen y nos dicen, así, ser valorados, es que la valoro, y respetados. Sí. La necesidad también de ser apoyados, la estoy apoyando, es una necesidad. Necesitamos ambos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, el ser apoyados. La necesidad de ser elogiados, así como entre muchas otras cosas. Así es, porque no nada más es señalar, ya lo vimos, ¿verdad? Lo que está mal, sino también qué bien has leído, mi amor, ¿no? Qué bien has hablado, ¿no? El elogiarnos, ¿no? La necesidad también, inclusive, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, como la necesidad de satisfacción sexual, que es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros, algo que cuando nos casamos, esa necesidad sexual, cuando nos casamos, asumimos la responsabilidad de que con la ayuda de Dios podamos satisfacer cada una de estas necesidades de nuestro cónyuge, incluyendo esta necesidad, la necesidad sexual. La razón por la que mientras la abstinencia sexual es correcta para los solteros, porque esto también nos habla la palabra de Dios y les exhorta a mantenerse en esa pureza sexual, es algo erróneo para los casados, ¿verdad? Porque pues dentro de ese matrimonio, del matrimonio, pues está establecido que hay esa libertad para satisfacer esa necesidad. Y bueno, por lo que no debemos privar de la satisfacción sexual a nuestro cónyuge. Así es, hermanos, es que importante es esto, ¿no? A causa de todas las tentaciones sexuales
a las que estamos expuestos, es necesario, en tercer lugar, que tengamos siempre presente que no tenemos potestad sobre nuestro propio cuerpo cuando nos casamos, sino nuestro cónyuge ahora tiene esa potestad. Como Pablo nos lo hace ver, ¿verdad? Y nos invita a no olvidarlo, sino tenerlo presente ahí en el versículo 4, en donde nos dice así, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, es importante que no perdamos de vista esto. La palabra de Dios nos dice que cuando nos casamos, y lo hemos reiterado en otras enseñanzas antes, ¿verdad? El propósito es que seamos una sola carne, de manera que como Cristo lo dijo, ya que no somos dos, sino una sola carne, por lo que ya no es lo mío ni lo tuyo, sino lo nuestro, incluido obviamente nuestros propios cuerpos, ¿no? Es nuestro cuerpo, el de mi marido, y mi cuerpo es el de mi esposo. Amén. Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando contraemos matrimonio, recibimos ese derecho sobre el cuerpo de nuestro cónyuge y viceversa para nuestra satisfacción. Y eso pues es respetable, ¿verdad? Dentro de lo que dice la palabra de Dios y es algo que se debe de buscar, ¿verdad? Satisfacer. Así es, y es importante porque como lo hemos hablado, el egoísmo, y de hecho es parte de uno de los problemas de esto, es el egoísmo también, pues ocasiona muchos problemas. El pensar solamente en lo mío, en lo nuestro, no es un problema, es un juego que llega a dañar mucho al matrimonio, ¿no? Mío, 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 yo, cuando no es así, ¿no? Realmente para que las cosas funcionen en el matrimonio tenemos que despojarnos de nosotros mismos para podernos entregar, así como Cristo lo hizo. Cristo se despojó de sí mismo para poderse entregar por nosotros, y de la misma manera nosotros lo tenemos que hacer. Y aquí algo muy importante también es que esto no es para que demos rienda suelta a nuestros apetitos carnales y busquemos una satisfacción egoísta que inclusive dañe o denigre a nuestro cónyuge, sino por el contrario, para que nuestra necesidad sexual mutua sea satisfecha. Y esto es, hermanos, en verdad que es digno de resaltar y de marcar, ¿verdad? Y así subrayar fuertemente, y más por lo que ha venido sucediendo a lo largo de todo esto en nuestra relación o en el matrimonio. El hecho de que tenemos derecho sobre el cuerpo de nuestra esposa, esto no significa, no justifica a ningún esposo para que abuse o force a su esposa sexualmente o de alguna otra forma. No, pues si tu cuerpo es mío, me perteneces, ¿verdad? Eres de mi propiedad. No justifica eso. La otra vez hablábamos cuán importante es, como lo dice la palabra de Dios, que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Y ese sometimiento veíamos que tiene que ver en relación a ¿qué? A satisfacer, ¿verdad? Nuestras necesidades, inclusive nuestros deseos, ¿verdad? Correctos, ¿verdad? Buscar el bien de nuestro cónyuge. Y esto es lo que Pablo está enseñando y sigue recalcando aquí. Entonces, por eso es muy importante de resaltarlo. Y es que, si observamos bien, hermanos, el versículo 3, el énfasis no está en recibir. De hecho, este énfasis no vemos en la Biblia. En recibir, Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el énfasis no está en recibir, el énfasis está en dar. Dice el versículo, el marido cumpla con la mujer. El marido dice, cumpla con la mujer. Luego, ¿qué dice? Perdón. El deber conyugal. Pero dice, el marido cumpla, que está hablando de dar, de algo que el marido necesita hacer, que es importante que haga para con la mujer. Y luego asimismo dice, y la mujer con el marido, lo mismo, que cumpla con el deber conyugal. Entonces no está hablando de recibir, sino de dar. De manera que en el plan y diseño de Dios, el placer sexual no es de uno solo. No es de uno solo. Como inclusive qué tremendo es que en muchas culturas han llegado inclusive a mutilar a la mujer para que la mujer no experimente satisfacción sexual y solamente el varón.
Esa ha sido la tendencia, ¿no? El hombre enseñorearse de la mujer, ¿verdad? Y buscar solamente el hombre lo suyo y no preocuparse o interesarse por la mujer. Pero podemos ver que el plan y diseño de Dios incluye el placer sexual no de uno solo, sino de ambos, a fin de que nuestro amor crezca, porque esa es la finalidad. Todo lo que Dios nos ha dado y nos lo ha dado en el matrimonio es en gran manera bueno, pero tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Acrecentar el matrimonio, que el amor crezca, que el matrimonio se fortalezca, que el matrimonio pueda ser cada vez más maduro, cada vez más saludable, que pueda prosperar. Y bueno, pues si bien estamos diciendo que el sexo no es lo más importante en el matrimonio, sino algo sumamente importante y necesario, puesto que Dios lo planeó y diseñó para el matrimonio, además de como nos lo dice Tim LaHaye en su libro, que me voy a permitir leerles esta porción que dice en el libro de Casados pero Felices, el acto matrimonial no debe ser tratado simplemente como una necesidad apremiante de apareamiento, pues si el acto matrimonial no está cimentado sobre el amor mutuo y rodeado de un clima de tiernas expresiones de consideración y cariño, nunca podrá ser la armónica sinfonía emocional que Dios quiere para las parejas casadas. Así que esto resulta ser muy feliz para la mujer y para el varón, ¿verdad? Que ve el acto matrimonial como un medio para manifestar su amor a su cónyuge. Entonces, lo que estamos diciendo es que el matrimonio, el amor es algo muy importante, así como el aspecto sexual en el matrimonio, pero tiene que haber algo atrás, no nada más es el puro acto por tener el acto, no es eso, sino conlleva otras cosas, la expresión de cariño, la atención, el respeto, la amabilidad, todos esos aspectos son algo que influye para que una mujer y un varón puedan estar y ser felices dentro del matrimonio, ¿no? Así es, hermanos, y es que esto es lo que nos difiere, es lo que difiere al ser humano con los animalitos, por ejemplo, los perritos, ¿cierto? Quienes se dejan llevar por su instinto y simplemente se aparean, ¿cierto? Cuando no es así entre nosotros. Dios nos lo planeó y lo diseñó así. Como Lucy lo mencionaba, el sexo es algo importante, sin embargo no es lo más importante, no es lo más importante. Y el problema que muchos matrimonios experimentan, porque muchas veces su relación no prospera, su relación al contrario, ¿verdad? Llega a apagarse y llegan a la ruptura, es porque basan su relación precisamente o solamente en el aspecto sexual, cuando no lo es todo. Es algo muy importante. Sin embargo, como Lucy lo estaba mencionando, esto que encontramos ahí de Tim LaHaye, el acto matrimonial debe de ser el resultado, ¿verdad?, de ese amor que nos profesamos el uno para con el otro, como ella misma lo decía al principio, ¿no? Debe de ser el clímax de esa manifestación de nuestro amor, ¿verdad?, que estamos experimentando y que estamos manifestándolo el uno para con el otro. Ahora, el deber conyugal no solo, como estamos viendo, volvemos a repetir, no solo tiene que ver con sexo, ¿verdad? Qué importante es que el hombre y la mujer vean el acto matrimonial como una oportunidad para poderse manifestar su amor. Sin embargo, no solo tiene que ver con eso, con sexo, sino con todas las muestras de afecto que esto conlleva. Por lo que aun cuando una pareja sea incapaz por razones físicas o alguna otra razón el tener una completa relación sexual, ellos aún pueden tener una relación afectiva y de esta manera o de este modo cumplir el propósito de Dios para estos mandamientos que estamos viendo, que dice que el marido y la mujer deben de cumplir con su deber conyugal, porque no solamente tiene que ver con el aspecto sexual,
con el coito, ¿verdad? Con el acto matrimonial, sino tiene que ver o está relacionado con todo eso, con esa relación afectiva, ¿no? Con esa muestra de cariño, de afecto, de amor, de consideración, de respeto, de tal manera que aún así pueden seguir cumpliendo ese mandamiento. Decidamos vencer esta tentación que enfrentan los matrimonios de negarse en vez de recrearse en el amor. Qué importante es esto, ¿no? Decidamos y tomemos esta decisión. Y es que a causa de todas estas tentaciones sexuales a las que estamos expuestas y expuestos, es necesario, en cuarto lugar, que no nos neguemos el uno para con el otro. El versículo 5 nos lo dice, y tiene que ver con una actitud, una disposición de parte de nuestra. Dice, no os neguéis, ¿lo leemos juntos? Sí. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y bueno, el versículo nos lo reitera y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver también con un mutuo acuerdo, ¿verdad? Si en algo el matrimonio llega a separarse, en no tener este acto sexual, bueno, es de mutuo acuerdo y tiene un propósito, ¿verdad? Hay veces que también, por como mencionabas, cuestión de salud, sí, cuestiones físicas, cuestiones emocionales, enfermedades, o sea, todo eso tiene que ver, pero eso es un mutuo acuerdo entre el matrimonio, pero en cuanto sea posible, es necesario que el matrimonio pues vuelva a reencontrarse, para que no quedemos expuestos a esas tentaciones sexuales que, bueno, ya mi esposo mencionaba una lista interminable de cosas y otras, ¿verdad? Que no se mencionan, pero por respeto también, porque no es para estar hablando de cosas así, pero estamos expuestos a un mundo que cada vez podemos ver un poquito más esa perversidad, sí, esa distorsión, ¿verdad? En cuanto a la manera de ver todo este aspecto físico y sexual. Así es, hermanos, porque pues este es un tema que no es fácil de tratar. De hecho, es un tema sobre el cual pues no se habla mucho. Nosotros estuvimos investigando y realmente pues es algo que muchas veces cuesta trabajo hablar. Sin embargo, es importante. Y cuesta trabajo hablarlo por la manera en la cual el mundo lo ha visto y lo ha presentado, ¿cierto? Pero es el plan, el sexo, el acto matrimonial es algo que Dios planeó, que Dios diseñó, es algo que estuvo en la mente de Dios y es un regalo que Dios nos ha dado, es algo maravilloso para que nuestra relación pueda ser aún mayor bendecida. Es por eso que es muy importante que nosotros no sucumbamos ante esta tentación de negarnos en vez de recrearnos en ese amor. Por eso estamos viendo en cuarto lugar lo que nos dice Pablo, que no nos neguemos el uno para con el otro, porque esta es otra de las tentaciones que enfrenta el matrimonio. Y también era algo con lo que los corintios estaban también luchando por diversas razones, siendo una de estas, tal vez la más probable, su pasado antes de conocer a Cristo, el pasado que ellos tenían. Pues recordemos, cuando estuvimos estudiando la carta a los Corintios y viendo la introducción, que Corinto era una ciudad que tenía como parte de su adoración a sus dioses falsos, en medio de la idolatría, la inmoralidad sexual. Era algo que ellos practicaban, ¿verdad? De hecho, tenían sacerdotisas, ¿verdad? Que se dedicaban a eso, a orgías, se organizaban. Era parte de la adoración, ¿verdad? Sus dioses falsos, sus deidades falsas, la inmoralidad sexual. Por lo que esto les estaba llevando a la conclusión errónea que si la inmoralidad sexual era un peligro tan grande, entonces uno mismo podría ser más puro mediante abstenerse del sexo por completo. Por eso decían al principio, que decía Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque ellos lo que pensaban. Sin embargo, Pablo dice, bueno, si no tienen el don, es mejor casarse que estarse quemando. Pero no solamente lo pensaban siendo solteros, sino es algo que también estaban pensando aún dentro del matrimonio, que era mejor abstenerse por completo. Algunos comentaristas inclusive han llegado a comentar que la abstinencia sexual en el matrimonio llegó a considerarse como una evidencia de espiritualidad,
lo cual por supuesto que es totalmente erróneo a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios, y evidencia de este error, es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les exhorta a no negarse el uno para con el otro, como ya lo leímos en el versículo 5, ¿verdad? Así es, y es que si bien tanto el esposo como la esposa pueden abstenerse, porque así nos lo está diciendo, por un tiempo de la actividad sexual, ahora esto no porque Dios así lo haya planeado o esté mandando, ¿verdad? Sino más bien permitiendo, dice en el versículo 6, esto digo en vía de concesión, ¿verdad? No por mandato, es decir, esto lo estoy diciendo como permitiéndolo, si en algún momento llega a ser algo necesario. Si es así, bueno, se requiere que ese tiempo cumpla con 3 propósitos, o 3 condiciones. Si nosotros vamos a tomarnos un tiempo en el cual nosotros nos vamos a abstener del acto matrimonial, de las relaciones sexuales, bueno, Pablo nos recomienda aquí que este tiempo debe de cumplir con estas 3 condiciones, que es muy importante. Y quiero invitarles a que leamos nuevamente el versículo 5, porque vamos a ir resaltando ahí cada una de estas condiciones. Dice nuevamente, ¿qué dice, por favor? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, en primer lugar, la primera condición que debía cumplir este tiempo era que esta abstinencia fuera o sea tan solo por algún tiempo. Dice el versículo, a no ser por algún tiempo, ¿verdad? Entonces, que esta abstinencia sea tan solo por algún tiempo. La exhortación es a que no sea un tiempo largo, que no sea un tiempo prolongado, sino corto, y luego reanudar el acto matrimonial, puesto que estamos hablando de una necesidad que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestros cuerpos, en nuestro ser. La segunda es que esta abstinencia sea algo que ambos consientan, ¿verdad? Que permitan o acepten. Por eso es importante tener también comunicación en el matrimonio, estarnos hablando, diciendo, ¿verdad? Dependiendo de las cosas que estén pasando en nuestro matrimonio. Dice ahí, de mutuo consentimiento, dice el versículo. Algo que al parecer no estaba sucediendo en Corintios, ¿ve? Por eso Pablo ve la necesidad de estarles diciendo y hablando. Y esto puede ser peligroso porque puede ser algo que también esté pasando en nuestros matrimonios. Por eso necesitamos considerar cómo debe de ser esta abstinencia. Así es. Y es que la tentación es negarnos. Entonces ahí muchas veces es que uno es el que decide no, o es el que se niega, pero no cumple con esta condición, que sea de mutuo consentimiento. Entonces es importante que cumpla también esta condición. Y número 3, que esta abstinencia sea con el propósito de ocuparse tranquilamente a la oración. Dice ahí en el versículo 5, para ocuparos sosegadamente. Esto nos habla de tranquilidad, ¿verdad? De estar tranquilos en la oración, ocuparnos a la oración. Algo que necesitamos, algo está pasando en el matrimonio, algo está sucediendo en nuestra relación que nos está llevando a considerar precisamente el tomarnos este tiempo, por algún tiempo, ¿no? Estamos platicando, porque es importante que haya esa comunicación. Uno de los problemas muchos de los problemas, la mayoría, todos los problemas, si no es en el matrimonio, se llegan a dar por una falta de comunicación. Entonces hay que hablarlo, tiene que ser de mutuo consentimiento, por eso dice ahí, ¿verdad? Algo que sea permitido, que se permita, que se acepte. Tal vez el cónyuge no lo veía así, un cónyuge dice, ok, pues yo no sabía eso, no lo estaba viendo de esa manera, está bien, estoy de acuerdo, vamos a tomarnos un tiempo, pero que ese tiempo sea para la oración, porque solamente Dios nos puede ayudar a dar solución a eso que está privándonos de algo que es muy beneficioso para nuestro matrimonio.
El propósito debe de ser para buscar fortalecimiento espiritual y ayuda para superar lo que pudiera estar poniendo en peligro la relación matrimonial. Ok, algo está pasando, algo está sucediendo, pues vamos a orar. Vamos a orar, no vamos a forzar ahorita, ¿verdad? Precisamente para tener, ¿verdad? El acto matrimonial, sino, ok, vamos a orar. Vamos a buscar la dirección del Señor, que el Señor nos muestre, que el Señor nos fortalezca, que el Señor te ayude o que el Señor me ayude para que podamos superar esto juntos como pareja. Y después, entonces es necesario que reanudar el acto matrimonial para no darle lugar al diablo. Dice la última parte del versículo, y en el versículo 5 dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de ¿qué? De vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra incontinencia es una oportunidad para que Satanás nos tiente. Y nos tiente de muchas maneras que ponen en peligro a nuestro matrimonio, a nuestra relación. Y es que fíjense que sucede algo, hermanos, que no es justificación. Sin embargo, después de un tiempo de abstinencia, los deseos sexuales se intensifican, ya sea en el esposo o en la esposa, y se vuelve pues más vulnerable la persona a la inmoralidad sexual. Y esto a veces se refleja en estar buscando pornografía, estar practicando la masturbación, lo cual pues está afectando, ¿verdad? Porque atentas contra tu propio cuerpo, a la infidelidad, al adulterio, incluso, hermanos, a los malos pensamientos, sí. Porque a veces no es a veces llevarlo a cabo, sino pues ya tener pensamientos en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que cualquiera que mira a aquella mujer para codiciarla ya, en su corazón, ya adulteró, ¿verdad? En su corazón. Entonces, eso es peligroso, hermanos. Es de las tentaciones que está hablando aquí que Satanás, pues, hace contra aquellos que están en esa situación dentro del matrimonio. Por eso es tan peligroso, hermanos, que de acuerdo a algunos estudios, la abstinencia o falta de placer sexual en el matrimonio es uno de los factores que han y están propiciando más los adulterios. Y no solamente del varón hacia la mujer, sino ahora creo que el índice ha incrementado de la mujer para con el varón. Y esto es algo muy triste, hermanos, que está pasando. Y sí, eso es cierto. Estuvimos revisando varias estadísticas. Por ahí algunos no los quisimos poner y mencionarlos así tal cual, porque por ahí algunos datos no checaban, entonces quisimos no hacerlo. Sin embargo, es una realidad. En los diferentes estudios que estuvimos revisando, veíamos precisamente esto, que hay un gran porcentaje de infieles que los ha motivado, una de las causas principales que los ha motivado a la infidelidad, que como Lucy decía, no es justificación, es precisamente esto. La abstinencia en el matrimonio, el que no se esté cumpliendo con el deber conyugal, o como vamos a estar viendo también, que se esté haciendo pero que no se esté cumpliendo como debe de ser, bajo ese o sobre ese fundamento que es el amor, en esa atmósfera, ¿verdad? De amor, ¿verdad? Que debe de ser, en donde ayuda para acrecentar el matrimonio. Muchas veces no es así y eso afecta. Y eso es lo que hace que seamos más vulnerables. Y como Lucy lo decía, no solamente hombres, porque es cierto, las estadísticas que estuvimos mirando y que arrojaban estudios o arrojaban un gran porcentaje de mujeres que están incurriendo con esto. De hecho, leíamos el testimonio de una mujer en un portal famoso, no estuvimos en el portal, pero en esta publicación que hablaba de ese portal y un estudio que hizo ese portal de infieles, ¿verdad? Hablaba de que ella al principio tenía temor, pero después de hacerlo, ¿verdad? Dice que para ella se resultó hacer algo muy placentero y entonces que continúa haciéndolo. Y eso se ha incrementado, lo podemos ver aquí en Querétaro. ¿Cuántos moteles han sido construidos y establecidos en diferentes partes de la ciudad? Y ya no lejanos, antes estaban lejanos sobre las carreteras, ahora en colonias, ¿cierto? Nosotros acá cerca, no muy lejos de acá de su casa, ¿verdad? De nosotros hay uno.
es parte, está sobre una avenida principal, pero pues está cerca de las colonias. Allá por la zona del templo podemos ver otro y podemos ver por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la infidelidad, el adulterio, la fornicación, inclusive con los jóvenes, el sexo antes del matrimonio, se ha multiplicado. ¿A causa de qué? Precisamente de esto, de que tenemos una necesidad que Dios ha puesto. Ese no es el problema. El problema es que tratamos de satisfacerla de manera incorrecta, equivocada, no de acuerdo al plan y diseño de Dios. Pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde parte? Pues de que muchas veces las cosas no están funcionando como deberían de ser. No se están llevando a cabo como debería de ser. Porque si nosotros buscáramos, ahora hay personas tal vez que en su matrimonio las cosas no han fallado, están bien, su esposa, el esposo, ¿verdad? Son muy buenos, ¿verdad? Hablando de ese ámbito, amantes, ¿verdad? En ese sentido, y en ese no hay problemas en ese sentido, y sin embargo han sido infieles. Sin embargo han incurrido en eso, porque no es la única causa, pero estamos hablando que es algo que lo propicia. Por eso Pablo lo dice aquí, porque Dios conoce nuestra tendencia y dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me rehúso al acto matrimonial, yo estoy poniendo en un punto vulnerable a Lucy. Y lo mismo Lucy. Si Lucy se niega a esto, de la misma manera, me está poniendo a mí en un punto vulnerable, porque entonces las luchas se van a intensificar. Satanás lo va a aprovechar y entonces va a lanzar su anzuelo, va a lanzar sus invitaciones para que busquemos satisfacer esa necesidad que no se está satisfaciendo en el matrimonio de manera correcta, de una manera incorrecta. Y entonces eso va a afectar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y muchas otras cosas más. Es lo que va a pasar. No le demos el lugar al diablo. No nos neguemos, sino más bien busquemos recrearnos en ese amor. Busquemos deleitarnos, gozarnos en el amor, en el matrimonio. Esto es parte del plan y diseño de Dios para el matrimonio. Es algo que Dios nos ha regalado para nuestro deleite. Miren lo que dice Proverbios 5, versículo 18 al 21. Proverbios 5, 18 al 21. Ahorita que lo encuentre Lucy lo leemos. Proverbios 5, 18 al 21. ¿Lo leemos juntos? ¿Qué dice? Sed bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y continúa hablando, ¿no? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Pero dice en el versículo 18 al final, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y esto no es algo solamente que debe suceder de la mujer, ya lo vimos para con el varón, sino del varón también para con la mujer. Eso es algo que estamos viendo ahí en Corintios, que la palabra de Dios nos está exhortando, y luego nos invita a reflexionar. ¿Por qué? Si tenemos esa gran bendición en el matrimonio, ¿por qué lo vamos a andar buscando fuera de? ¿Por qué lo vamos a andar buscando con otra persona si tenemos a nuestra esposa o tenemos al esposo? Dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego? Andarás ciego, no dándote cuenta, ¿verdad? Porque dice como el buey al matadero, así va, ¿verdad? Aquel que cae en el adulterio con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña. ¿Por qué, hermanos, haremos eso? Es algo que lo cual tenemos que tener cuidado. Una de las tentaciones que vamos a estar estudiando también en cuanto a este tema es precisamente en cuanto a la infidelidad. Vamos a estar hablando sobre esto también, porque es una tentación que está enfrentando el matrimonio. Pero aquí vemos algo que nos ayuda y nos puede ayudar para evitar eso. Para evitar eso. Que busquemos deleitarnos, gozarnos, recrearnos en ese amor con nuestro cónyuge, con nuestra esposa varones, con el esposo damas, que busquemos hacerlo. ¿Cómo está nuestro matrimonio en cuanto a esta tentación?
¿Es algo en lo que hemos estado incurriendo? ¿Es algo con lo cual has estado batallando? ¿Has estado cediendo a esta tentación de negarte en vez de recrearte en el amor? No le demos lugar al diablo. Decidamos con la ayuda de nuestro Señor no ceder a esta tentación y dependamos de Él para lograrlo. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos des la fortaleza para poder vencer esta tentación de negarnos en vez de recrearnos. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en el matrimonio, a gozarnos, a funcionar de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Ayúdanos, Señor, a no darle lugar al diablo, de tal manera que se salga con la suya, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a mantenernos firmes y ayúdanos a estar buscando cada día con tu ayuda poder recrearnos en este regalo maravilloso que tú nos has dado para el matrimonio. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.